En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy el 10º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Es 9 de junio del 2024. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla de un pecado imperdonable. Quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Este es un tema antiguo y también difícil. Podría parecer a alguno que se trata de un pecado ante el cual Dios pone un límite a su infinita misericordia, pero no es así. Entonces, ¿cuál es realmente el pecado contra el Espíritu Santo? Del texto del Evangelio de Marcos que hoy hemos escuchado, podemos concluir que la blasfemia imperdonable es aquella de no querer reconocer que el Espíritu Santo vive en Jesús y le hace vencer a los demonios. Es aquella de rechazar la acción de Dios en Jesús, atribuyendo su origen a Satanás. Este es un insulto al poder de Dios y por ello un pecado contra el Espíritu Santo que obra y vive en Jesús. Si reflexionamos a la luz de la fe para entender mejor, no es que la capacidad de perdón de Dios llegue a agotarse en determinados pecados o males del hombre, es que el pecado contra el Espíritu Santo consiste precisamente en rechazar el amor, el perdón y la salvación que Dios nos ofrece. Este rechazo encierra al hombre en la dureza de su propio corazón. Por eso no es perdonable. No por insuficiencia de la misericordia de Dios, sino porque el hombre se vuelve inalcanzable, pues su voluntad obstinada en su rechazo huye del perdón y de la misericordia divina. El pecado de los escribas fue precisamente el de rechazar la salvación que se les ofrecía en Jesús,
viéndola como una acción satánica. La expresión blasfemia contra el Espíritu Santo no significa el acto de decir algunas palabras contra el Espíritu Santo, ni de realizar determinadas acciones, sino la actitud interna de oposición al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don por excelencia del amor misericordioso del Padre, y es Él quien revela la verdad salvadora de Jesús, nuestro único Salvador. Cuando el espíritu humano toma una posición contraria al amor del Padre y a la verdad de Cristo, cae en el pecado contra el Espíritu Santo y comete un pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo podemos entenderla también como el pecado cometido por el hombre que reclama un supuesto derecho a perseverar en el mal y por tanto rechaza a Cristo Redentor, permaneciendo en su propio pecado. Esto le hace imposible la conversión y por ello también la remisión de sus pecados. Esta es una condición de ruina espiritual, ya que el pecado contra el Espíritu Santo impide al hombre abrirse a las fuentes divinas de la purificación de la conciencia y de la remisión de los pecados. Profundizando aún más, la raíz del pecado contra el Espíritu Santo está en el hombre, en su voluntad, y ciertamente no en la incapacidad divina de perdonar. El rechazo obstinado a Dios, a la verdad, al amor y a la gracia divina lleva al hombre a preferir ser condenado antes que reconocer la ternura, la misericordia y la bondad infinita de Dios. ¿Qué nos enseña la Iglesia acerca de este terrible pecado? El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1864, afirma: la misericordia de Dios no conoce límites, pero quienes deliberadamente se niegan a aceptarla, mediante el arrepentimiento, rechazan el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Tal endurecimiento puede conducir a la impenitencia final y a la ruina eterna. Pedimos hoy a la Virgen María, Madre de Misericordia y refugio de los pecadores, que interceda por nosotros y nos dé la gracia de ser siempre dóciles al Espíritu Santo. Que así sea.